El cártel de las notarías en Querétaro. ¿Sabías que en Querétaro la justicia y la fe pública tienen dueño? No es el ciudadano común, es un club privado, un cártel de familias y políticos que han convertido las notarías en su botín personal. Imaginen un servicio esencial, diseñado para dar certeza a todos, secuestrado. Esto no es solo una sospecha, es una realidad documentada por TXTV. Hemos rastreado la red oculta detrás de las notarías que controlan la tierra, el dinero y en última instancia el futuro de Querétaro. En este video te revelaremos 1. Cómo apellidos históricos y dinastías políticas se han adueñado de estas patentes, pasándolas de generación en generación como si fueran una herencia real. 2. La oscura tradición de los gobiernos salientes de repartir notarías a sus exfuncionarios como un premio de consolación o un retiro dorado. 3. Y lo más escandaloso, cómo estas notarías son el engranaje clave del cártel inmobiliario, legalizando la especulación de terrenos y la construcción desmedida. No te vayas, porque después de conocer esta información, verás a Querétaro y a sus partidos hegemónicos de una manera distinta para siempre. Pero, ¿por qué estos movimientos ocurren justo al final de cada gobierno? La lógica es perversa pero efectiva. Piensen en el poder como un pastel gigante. Cuando un gobernador está a punto de irse, no puede llevarse el pastel entero. Lo que sí puede hacer es asegurarse de que una buena rebanada o la mejor quede en manos de sus leales. Una notaría es un negocio privado pero con el respaldo del Estado, que garantiza ingresos millonarios de por vida y sobre todo blindaje legal a las operaciones del grupo político que lo impulsó. Es una forma de asegurar que la riqueza y la influencia sigan protegidas, incluso cuando el color del partido en el Palacio de Gobierno cambie. Prepárense para conocer la verdad. Esto es más que un simple trámite, es el mapa de quién realmente manda en Querétaro. No se despeguen de este video y compártanlo para que la verdad salga a la luz. La casta de la fe pública, el cártel de las notarías en Querétaro. En Querétaro, el prestigio de un apellido vale más que una carrera jurídica. Mientras cientos de abogados litigan diariamente en los juzgados, un grupo selecto de familias, las dueñas del Estado, ha convertido a las notarías en una herencia que se transmite por sangre y por favores políticos. El derecho de sangre. Notarías hereditarias. La investigación de TXTV revela que el otorgamiento de patentes notariales en la entidad sigue un patrón monárquico. No se trata de quién es el más capaz, sino de quién es el hijo, el sobrino o el socio de quién. Apellidos como Burgos, Alcocer, Guerra, Alegría y Casillas se repiten en las placas de mármol de las notarías más lucrativas del centro y la zona metropolitana. El caso de la familia del exgobernador Enrique Burgos García es emblemático. El poder político se transmuta en poder notarial, asegurando que la influencia de la familia trascienda sexenios y colores partidistas. El bono de marcha de los gobernantes. Históricamente, el cierre de cada sexenio en Querétaro se ha caracterizado por una lluvia de patentes. Desde los tiempos del PRI hasta la hegemonía del PAN, el Ejecutivo ha utilizado las notarías como un seguro de vida política. El pago de favores. Funcionarios que operaron desde la Secretaría de Gobierno o la Fiscalía General terminan premiados con una notaría. Es el retiro dorado, un negocio privado blindado por el Estado que genera millones en honorarios por la escrituración de la explosión inmobiliaria que vive el Estado. La simulación. Aunque legalmente se deben realizar exámenes de oposición, la opacidad en los jurados y la cercanía de los aspirantes con el poder en turno hacen de estos procesos un mero trámite administrativo. El negocio detrás del sello, tierra y poder. ¿Por qué es tan importante para la élite mantener el control de las notarías? La respuesta está en la tierra. Querétaro vive un boom inmobiliario sin precedentes. Controlar una notaría significa tener el control sobre la regularización de predios de alta plusvalía, la división de antiguos ejidos para convertirlos en fraccionamientos de lujo, como en el Marqués y Huimilpan, el blindaje de transacciones de prestanombres que protegen las inversiones de políticos en activo, la red de prestanombres. Fuentes consultadas por este medio indican que tras la fachada de algunos notarios independientes operan despachos vinculados directamente a figuras del PAN y MC, quienes perciben el mayor porcentaje de las ganancias sin que sus nombres aparezcan en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Es la tercerización del influyentismo. Mientras el gobierno actual promueve una narrativa de legalidad y orden, el sistema notarial queretano sigue siendo un club privado de puertas cerradas, donde la meritocracia no existe y la fe pública está al servicio de la casta inmobiliaria. El círculo del retiro dorado. Exfuncionarios. Estos personajes saltaron de oficinas gubernamentales de alto nivel directamente a la fe pública, la mayoría en cierres de sexenio. Arsenio Durán Becerra, Notaría 1. Amealco, fue Procurador General de Justicia en el Estado y ocupó cargos clave de seguridad. Su paso a la notaría es el ejemplo de manual del premio al funcionario leal. Humberto Palacios Curi. Notaría 65. Querétaro, sobrino de Mariano Palacios Alcocer y con vínculos directos en la estructura de poder que ha transitado entre el PRI y la colaboración con el PAN. José Ramón Fernández de Ceballos. Notaría 2. Huimilpan. Un apellido que por sí solo explica la conexión con la cúpula nacional del PAN y el control de tierras en zonas de alta plusvalía. Miguel Calzada Mercado. Notaría 4. Huimilpan. Exalcalde y hermano del exgobernador José Calzada Rovirosa, PRI. Muestra cómo, sin importar el partido, las familias se blindan con notarías. 2. Las dinastías. Poder hereditario.
Aquí el patrón es la repetición del apellido para no soltar el negocio familiar. Familia Burgos, San Juan del Río. El exgobernador Enrique Burgos García mantiene la Notaría 3, con sus hijos Yolanda y Enrique Burgos Hernández como adscritos o titulares. Es el bastión del priismo histórico. Familia Pérez Alcocer, Pérez Rojas, Notaría 2, Querétaro, han pasado el sello por 3 generaciones. Francisco Pérez Rojas, ex candidato del PRI a la alcaldía, es el rostro actual de esta estirpe que ha sabido navegar con los gobiernos panistas. Familia Ceballos Alcocer, Notaría 7. Pedro Ceballos Alcocer es parte de una red familiar que ha ocupado finanzas y presidencias municipales. 3. Los operadores del boom inmobiliario. Notarías estratégicamente ubicadas donde se está construyendo el nuevo Querétaro. Notarías en Corregidora y El Marqués. Muchos de los titulares aquí son perfiles que fungieron como secretarios de ayuntamiento o directores jurídicos en municipios panistas justo antes de recibir la patente. Su función es limpiar legalmente las transacciones de los grandes desarrolladores. Carlos Rafael Altamirano Alcocer, Notaría 61, actual presidente del Consejo de Notarios. Su posición es política y técnica, sirviendo como el puente principal entre el gremio y el gobernador en turno, Mauricio Curi. Recientemente, el secretario de gobierno de Curi, Eric Gudiño, anunció que hay 106 quejas activas y posibles revocaciones. El ángulo que nadie está tocando. Esta limpia de notarías podría no ser un ejercicio de justicia, sino una estrategia para quitarle patentes a los viejos grupos del PRI o panistas rebeldes, para reasignarlas a los nuevos leales a la administración actual. Vamos a desmenuzar el modus operandi del cierre de sexenios. En Querétaro, el periódico oficial La Sombra de Arteaga es el diario donde se entierran las ambiciones de los abogados sin contactos y se premia la lealtad política. Los momentos clave donde se repartió el pastel antes de los relevos de mando. 1. El año de Hidalgo de Francisco Domínguez, 2021. Semanas antes de entregar el poder a Mauricio Curi, el gobierno de Pancho Domínguez operó a toda marcha para asegurar a su círculo cercano. El decreto de las nuevas plazas. En julio y agosto de 2021 se publicaron convocatorias para notarías que casualmente ganaron personajes vinculados a su estructura. Nombres clave bajo la lupa. José Ramón Fernández de Ceballos se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Político. Antes de irse, se le otorgó la Notaría 2 en Huimilpan, zona de altísima plusvalía inmobiliaria. Sonia Alcántara Magos, hermana de la entonces magistrada y hoy presidenta del tribunal, Mariela Ponce Villa. Esto exhibe el cruce de favores entre el Ejecutivo y el Judicial. La maniobra. Se crean notarías adscritas, asistentes con derecho a heredar, para que en cuanto el titular se retire, el heredero político tome el control total sin pasar por un examen de oposición real. 2. El legado de Calzada, 2015. La herencia tricolor. Antes de la llegada del PAN, el PRI de Pepe Calzada hizo lo propio. En este periodo se consolidaron notarías para personajes que hoy, curiosamente, operan en armonía con el gobierno panista. Notaría 4 de Huimilpan, entregada a Miguel Calzada Mercado. Es el ejemplo más cínico de nepotismo notarial en la historia reciente del Estado. Mario Alcocer Gamba, miembro de una familia que ha estado en las finanzas públicas por décadas. Recibió su patente en un contexto de cierre de administración, asegurando el flanco financiero legal del grupo calzadista. 3. El patrón de la Sombra de Arteaga. Al revisar los decretos, encontramos una técnica de opacidad programada. Publicación en Viernes Social. Las convocatorias suelen aparecer en ediciones de La Sombra de Arteaga que circulan en días feriados o periodos vacacionales para evitar impugnaciones de otros colegios de abogados. Exámenes de simulación. Los jurados para los exámenes de oposición suelen estar integrados por notarios que ya deben su plaza al gobernador, creando un círculo vicioso de notarios que nombran notarios. Ubicación estratégica. No se crean notarías en la Sierra Gorda donde hacen falta servicios sociales. Se crean en El Marqués, Corregidora y Huimilpan, donde están los grandes desarrollos industriales y residenciales. Análisis del ajuste de cuentas. Actual gobierno de Curi. El actual gobierno ha iniciado procesos de revocación de notarías, como el caso de la Notaría 24. La pregunta crítica, ¿es un acto de justicia o una purga? Al quitar patentes otorgadas por administraciones pasadas, el gobierno actual libera espacios para colocar a sus propios operadores hacia el final de su sexenio 2027. Es un ciclo de sustitución de élites, no de democratización de la fe pública. Para cerrar esta investigación con broche de oro, vamos a conectar los puntos que más duelen al bolsillo del ciudadano. La relación entre el sello notarial y la especulación de la tierra. En Querétaro, las notarías no son solo oficinas de trámites, son el engranaje legal que permite que terrenos ejidales o zonas de reserva ecológica se conviertan, de la noche a la mañana, en fraccionamientos de lujo. El mapa del cártel inmobiliario y sus notarios. 3 nodos principales que explican cómo se reparte el Estado. Nodo 1, el Triángulo de Oro, el Marqués Huimilpan. Es la zona de mayor crecimiento. Aquí, las notarías operan para grandes desarrolladores como AMPI o grupos vinculados a Cibatá y El Refugio. Vínculo político. Notarios que fueron secretarios de urbanismo o directores de catastro validan cambios de uso de suelo cuestionables. El negocio. La escrituración masiva de lotes de inversión. Un solo fraccionamiento puede generar miles de escrituras, dejando millones en honorarios a una sola familia notarial. Nodo 2. Los blanqueadores de la sierra y el semidesierto.
Mientras la atención está en la capital, en municipios como Cadereyta o Colón cerca del aeropuerto, las notarías sirven para limpiar la propiedad de grandes extensiones de tierra que luego son compradas a precios de risa por políticos mediante prestanombres. No dotes la conexión con el poder ejecutivo actual. El sector inmobiliario es el principal financiador de campañas en Querétaro. El círculo se cierra así. El desarrollador aporta a la campaña. El político gana y facilita permisos de construcción. El notario amigo o familiar da la fe pública a toda la operación, asegurando que nadie rastree el origen real de los capitales o las irregularidades en la tenencia de la tierra. El blindaje del dinero. La verdadera tragedia de Querétaro no es que falte agua o transporte, sino que la fe pública, un poder que el Estado delega en particulares para dar certeza jurídica, ha sido secuestrada por una aristocracia inmobiliaria. Mientras usted tarda meses en tramitar una herencia, los grandes desarrolladores tienen vía rápida en las notarías de sus socios, amigos y parientes. En Querétaro, la ley tiene apellido, y el sello notarial es el arma con la que se adueñan del futuro del Estado. En resumen, lo que hoy vemos en Querétaro no es un sistema de justicia, sino un circuito cerrado. Un sistema donde el poder político otorga el sello, las familias de élite lo heredan y el cártel inmobiliario lo utiliza para multiplicar su riqueza. Mientras a ti te cuesta años pagar una hipoteca, ellos se reparten la tierra y la fe pública con la firma de un solo decreto antes de dejar el cargo. En TXTV no tenemos compromisos con el poder. Nuestra única alianza es con la verdad y contigo, que buscas entender lo que realmente sucede en nuestro estado más allá de los boletines oficiales. Porque señalar la corrupción, tenga el color que tenga, es el primer paso para cambiar el sistema. Si esta investigación te pareció importante, ayúdanos a romper el cerco informativo. Suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más análisis crítico. Esto es TXTV, periodismo independiente, periodismo real. Nos vemos en la próxima.